bienvenidos a mi nuevo proyecto. Yo me dedico a comprar casas, remodelarlas y luego las vendo o las alquilo, dependiendo de lo que esté pasando en el mercado. Esta casa está en el sur de Miami, en un área que se llama The Falls. No es un área tan conocida, pero es un área que se va a ir para arriba según bajen los intereses. Y bueno, esta casa es una casa que no es muy antigua, es una casa del 2013. Es una casa que me encantó porque no le hace falta hacerle demasiado. No se vendía, estaba en el mercado por 1.250.000. Yo le puse una oferta en un poquito más de 1 millón y me la aceptaron. Según yo, no se vendía porque la casa no estaba bien estructurada, no estaba bien presentada, pero le hacían falta solo un par de detalles para hacerla espectacular, ¿no? Y bueno, lo más importante, que lo vi enseguida en cuanto entré en la casa, era que tenía que tirarle estas paredes. O sea, esta casa estaba súper mal estructurada, no tenía sentido. Tenían un espacio ahí que básicamente no lo usaban y tenía esta cocina aquí súper pequeña, súper del 2013, con materiales súper cheap como un vinil que se despegaba, una isla súper chiquitita. Tenía también el suelo en un formato muy pequeñito, o sea, tenían unas losas así como, no sé si eran de 24 por 24, de un color antiguo amarillento. También estaba pintada de un color que usaban antes como amarillo feo. Y luego otra cosa horrible que tenía la casa es que tú tienes aquí este backyard espectacular, pero se veían todos los cables de la ciudad. Y aparte está conectada a una calle que pasan bastantes coches, entonces como que no se veía muy privado. Entonces creo que esto era lo que estaba impidiendo que ellos vendieran la propiedad. Entonces, bueno, lo primero que hicimos aquí fue tirar esa pared y esa otra pared de ahí. Esto ya lo hizo muchísimo más grande. Pintamos toda la casa en color Pure White de Sherwin-Williams. Mucha gente dice que no uses Pure White, que te vayas por un color un poquito más cálido, como Dove, pero para mí quedó espectacular, me gusta así. Y bueno, la cocina la hicimos entera. Decidí, porque el espacio lo permite, poner una isla gigante. No le puse, a algunas personas no les gusta así, yo decidí no ponerle para los asientos porque me gusta más que se vea como un bloque. Así me parece que se ve más lujoso, no quería hacer lo que hace todo el mundo. Y bueno, la piedra es Taj Mahal. La isla es de 10 por 5. Para esto tuve que usar 2 slabs. Cada slab me costó como $2.000. O sea, 4.000 solo en el material para la isla, más la fabricación. Y bueno, todo es como en el proyecto anterior, todos los electrodomésticos son panel ready. Eso es súper importante para que se vea un look así limpio. El dishwasher es de la marca SME, que es panel ready. El hood, bueno, pondré la marca, ahora mismo no me acuerdo, pero también, se inserta dentro para que no se vea y quede un look más limpio. Bueno, algunas personas hablan de poner los outlets aquí para que no se vean, lo cual es una súper buena idea, pero por lo visto eso no está a código, poner los outlets aquí. Por lo tanto, pues puse un outlet que según yo pues queda bien, que pondré links en la descripción. Continué el backsplash con el mismo material que puse aquí. Esto lo compré en Compact. Es una empresa española que tienen una sucursal en Miami. Esto es man-made, esto no es piedra natural, pero bueno, es mate y la verdad es espectacular igual. Le puse los cabinets, decidí poner este material que no es liso, es mate, no es liso, tiene como un acabado que se parece un poco al lime wash y me gusta porque le da como más personalidad, más profundidad. Me parece que se ve súper bien. La nevera también es panel ready. Es de la marca Fisher & Paykel. Me costó como $5.500. Y bueno, le puse estos. Esto lo encontré en una tienda online que voy a poner un link en la descripción. Y me gusta este acabado que tiene, como cepillado. Bueno, este dejé el que estaba, no es el que compraría,
pero bueno, como tampoco estaba mal y también de lo que se trata este proyecto es de hacer un profit, pues no me puedo pasar en el presupuesto. El baseboard, como en el proyecto anterior, puse, me parece que son 5,5 inches. El baseboard yo lo pinto siempre del mismo color que la pared. Lo que sí, el baseboard creo que tienen que usar como un poco satinado y en las paredes mate, para que no se ensucie tanto. Bueno, como en todos los proyectos, como nunca sé si voy a... O sea, en el momento que pongo la propiedad en el mercado, pongo las dos opciones, la pongo en alquiler y la pongo en venta. Y luego, según lo que esté pasando y lo que sea más beneficioso para mí en ese momento es lo que hago. Entonces siempre las amueblo. Si el comprador me quiere comprar los muebles y si no, los pongo en un storage y lo uso para el siguiente proyecto. Entonces los muebles son de Restoration Hardware del outlet, porque esta mesa es de Restoration Hardware, me costó como $1,000. Estas sillas las compré por Amazon. O sea, suelo comprar cosas de tiendas que conozco las calidades, pero cuando hay algo que... Bueno, la verdad que estas sillas se ven súper bien. Esa mesa de ahí también es de Restoration Hardware. La alfombra es de CB2. Todas las decoraciones, esta manta que viste muchísimo, ese jarrón, ese cuadro de ahí que se ve espectacular, todo eso es de CB2. El sofá es de City Furniture. No es mi tienda favorita, pero la verdad que este sofá pega perfectamente con la casa. El material, si finalmente decido alquilarla, es performance, o sea, no se estropea, es súper cómodo, es gigante y bueno, pues el precio está bastante bien para ser un sectional, creo que me costó algo como $2,800, por lo tanto está bastante bien. Esa mesa me costó $1,000 y bueno, otra casa súper importante que le hice a la casa es lo que he comentado. Esta casa se veía todos los cables de la ciudad, se veía el fence, o sea, se veía como una cosa industrial, como sin acabar. Entonces, para esto, bueno, pues he tenido que gastar un montón en plantas, he tenido que hacer como 5 intentos. O sea, si me quedara presupuesto para el backyard, todavía le pondría hasta más plantas, pero bueno, creo que ya conseguí más o menos el resultado que quería. Y bueno, para lo que hice fue comprar bambús súper altos de 25, incluso si retrocedieran el tiempo los pondría incluso más altos porque me gustaría tapar eso completamente. Pero bueno, lo bueno de los bambús que crecen súper rápido y posiblemente en alrededor de un año esto estará cubierto. O sea, primero puse bambús, no quedó como yo esperaba, hice otra tanda de plantas, compré esas acabadas que tienen como, también deben tener como 20 feet. Compré también areca palms, compré travel palms y bueno, la verdad que hay una gran diferencia como estaba antes. Bueno, la cocina en total con todo creo que me ha costado aproximadamente como cerca de $25,000 con la instalación y con todo. Y bueno, la verdad que está bastante bien porque si te vas a una de estas empresas que hacen trabajos espectaculares en Miami como Mia Cocina, pues te pueden cobrar por una cocina así como $100,000. Bueno, en el máster, en Restoration Hardware encontré este vanity como por... en el outlet como por $2,000, pero lo siguen teniendo en la tienda como por $5,000. Y bueno, en este baño lo único que hice, porque estaba más o menos bien, lo único que hice fue poner este tile de formato 48x110 que lo venden en Floor & Decor. Cuando pones este tipo de tile, obviamente queda muchísimo mejor, pero claro que es muchísimo más caro, es mucho más difícil de poner. De hecho, me rompieron una pieza ahí, pero por suerte fue justo detrás del tile, por lo tanto no se ve. Y bueno, este se llama Valmetto Italiano. Y cada pieza de estas cuesta alrededor un poquito más de $400.
y la verdad instalarlo también es súper caro. Luego aquí puse un color greige de Sherwin-Williams, pasaré el link, pero bueno, estuve mirando que quedara bien, hice un montón de test para que quedara bien con el suelo y con el tile. Y luego pues puse todo el hardware de color brass, incluidos los outlets. Esto lo compré todo por Amazon, esto me costó como $200. Este espejo no sé si me costó algo como $200 o $300 también en Amazon. Y esas lámparas también me costaron como $300, las dos. Y son de Alabaster. Todo lo que sea natural es un acierto. O sea, todo lo que sea piedra natural, Alabaster es natural, es un acierto. Aquí, bueno, también no hice demasiado porque, como digo, el objetivo al final de este proyecto es que, bueno, sí que quede espectacular, pero sobre todo hacer un profit. Entonces yo tengo un budget limitado. Mi budget para hacer todo este proyecto eran como $100.000 y de ahí no me puedo pasar porque si me paso de ahí no va a haber un profit. Porque al final uno se tiene que basar en los comparables. Entonces, las propiedades en este área de este tamaño no se están vendiendo por más de 1.5, por lo tanto, por mucho que yo llegue a gastar, nunca jamás en la vida la voy a vender por más de eso, así que tengo que controlar lo que gasto y no pasarme como he hecho en otros proyectos anteriores. Entonces, bueno, juego más o menos con lo que tengo, lo único que hice aquí, las paredes las dejé como está, puse el mismo tile aquí y recubrí la bañera. Obviamente, si mi presupuesto fuera más alto, pues directamente cambiaría la bañera y pondría otra mucho mejor. Pero bueno, jugué con lo que tenía y luego pinté las paredes otra vez con el mismo color de ahí, que es un greige, que se llama Silver Sky de Sherwin-Williams. Y esto lo dejé como está porque no se ve mal. La ducha, lo mismo. La ducha estaba más o menos bien. Por lo tanto, yo no quería hacerla de nuevo, estaba más o menos bien, bueno, toca limpiarla ahora, pero lo que me estaba molestando de la ducha era esta cenefa de aquí, que era horrible, de esas que hacían en los 2013, como hacían un acento que nada que ver, y también el faucet. Tuve que encontrar uno de Moen para que la válvula y todo eso encaje y no haya que romper. Entonces, bueno, esta fue una manera más o menos económica, no me costó ni $500 de rehacer la ducha sin hacerla. Luego también le puse mucha atención a qué luces ponía, es importante que sean wet rated, o sea, que aguanten el agua. Luego también es importante el CRI, que determina, o sea, hace que no cambie los colores de cómo son, ¿no? Porque la luz que había antes me amarilleaba las paredes. Entonces, todo este trabajo que he hecho yo aquí de concentrarme en los colores para que peguen, si tú pones, por ejemplo, aquí una lámpara de mala calidad, va a hacer que la pared se te vea amarilla y ya te rompe toda la estética. Y luego, muy importante también que tengan dimmer, ¿no? Bueno, el máster tiene estas ventanas espectaculares, gigantes, pero bueno, obvio, entra demasiada luz aquí, no es para nada privado y como ya la alquilé, pues la persona que la alquiló me pidió que le pusiera cortinas y bueno, el tema para poner las cortinas y que queden así como de hotel tampoco es tan complicado, simplemente es que las cortinas lleguen hasta el techo y que sean exactamente igual o incluso un poquito más largas y así rozan. Y se ve tipo hotel, la verdad que se ve espectacular. No hace falta irse a una tienda que te cobran $10.000 por ponerte las cortinas, que también he ido a pedir presupuesto, porque estas cortinas son de Amazon, simplemente tienes que estudiar, ver unas que tengan buenos reviews, ver las fotos. Os voy a pasar un link en la descripción y se ven espectaculares. Y esta es lo mismo. Incluso las barras también las he puesto también brass. Si vas a poner cosas doradas, que no sea que sea brass, que sea como un color calmado, que no sea dorado brillante, eso se ve barato, que sea así como de ese color. Bueno, la cama es de Modloft, la alfombra también, y me gusta mucho seguir esta línea de, creo que se le llama monotón, o sea, poner todo del mismo color en diferentes texturas.
porque funciona muy bien, especialmente si no eres diseñador de interiores, que bueno, pueden hacer locuras como poner leopardo y lo que les dé la gana, y va a quedar espectacular, pero si estás como comenzando, poner todo de un tono siempre va a funcionar. Bueno, en el guest bathroom uno puede un poquito experimentar y salirse de lo convencional y de lo neutro, y la verdad que quedó tan bien que para el próximo proyecto a lo mejor lo utilizo también en una habitación, este color. Esto es Line Wash de Atelier y el color en concreto se llama Expreso. Y bueno, según yo quedó espectacular. Compré este vanity en la misma tienda donde compré el Taj Mahal. Me costó aproximadamente $1000. Bueno, no es muy funcional porque no tiene para guardar, pero para el guest bathroom funciona. Esto también lo compré por Amazon. El espejo también lo compré por Amazon. Y bueno, igual que en el baño anterior, he utilizado todo como brass, color brass. Esto también es de Amazon. En toda la casa yo continúo con el mismo suelo. No me gusta complicarme, o sea, me parece que queda bien así. Aquí estas lámparas me costó mucho encontrarlas porque esta casa, el tipo de luces que tenía esta casa, para yo no meterme en electricidad y todo eso, tenían que ser retrofit, o sea, tipo de luces que estén adaptadas a la instalación que ya había. Entonces estas luces son retrofit, lo que pasa es que las luces que son retrofit normalmente suelen tener así un brillo súper feo que abaratan la casa. Y estas luces en concreto, voy a poner un link en la descripción, no sé exactamente cuál es el motivo, pero dejan una sombra así en las paredes que se ve como un hotel. Yo estuve experimentando con un montón de luces y la verdad que estas se ven espectacular. Además también son wet rated, por lo tanto se pueden poner en el baño. Y bueno, en este baño seguí la misma línea, todavía me queda aquí por limpiar, pero también le puse line wash de un color como beige. Quería que el color se pareciera, eso ya está, la ducha ya estaba así, solo le cambié la cenefa igual que en la otra, pero quería que el color se pareciera para yo no tener que remodelar todo, que todo tenga sentido y que todo esté unido y que tenga sentido que pegue tanto con el suelo como con esto. Bueno, compré también el toilet por Amazon, que es White Matte. Y bueno, aquí yo contraté a alguien para que me hiciera un vanity. Lo ideal si estás haciendo una casa de lujo es que te hagan el vanity a medida, ¿no? Y por ejemplo aquí en especial que tengo solo este hueco de 34 inches, que no es una medida estándar que puedas comprar un vanity, quería que me lo hicieran a medida, de Taj Mahal también. Estuve esperando varias semanas, desapareció la persona y como ya estábamos por terminar el proyecto y pues tuve que comprar una última hora de Home Depot. Lo venden en Home Depot, lo venden en Wayfair y cuesta como $1200 este vanity. Es de este material que me fascina, me parece que es resina, es mate y la verdad que se ve espectacular. O sea, es difícil que tú encuentres un vanity así ya hecho por ese precio y que se vea bien. Normalmente hay un montón, pero se ven como baratos. Este se ve espectacular. Y luego, bueno, el espejo es súper, me parece que es más de 40, no sé si es 46 inches, lo tengo que mirar, pero es súper alto, casi hasta el techo. Y bueno, para mí se ve súper bien así. Y bueno, las habitaciones, pues nada, compré estas típicas lámparas que venden por Amazon de papel, que quedan bastante bien. Y nada, las habitaciones pues siempre las visto. Lo ideal, bueno, esto no es que esté espectacular, pero lo ideal es poner un montón de pillows, poner el duvet super puffy. Si es posible, poner incluso varios layers. Ponerle alfombra también le va a dar más... Y bueno, que todos los colores tengan sentido, siempre estar en una paleta de colores, ¿no? O sea, como aquí es beige, marrón, ya todo está en la misma línea, no ponerse a experimentar. Y bueno, que es lo mismo, la verdad, no tengo nada que decir de las habitaciones porque tampoco he hecho demasiado más que pintar y cambiar los baseboards.